La doctora Marcela Márquez Ávila es doctora en urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, máster en vivienda y sostenibilidad por la ETSAB y es arquitecta y urbanista por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Hoy en día tiene el cargo de vicepresidente de la región sudeste del Instituto de Arquitectos de Brasil y es presidenta y directora del departamento del mismo instituto en Río de Janeiro, el IAB, Instituto de Arquitectos Brasileños. Bienvenida, Marcela, pues te dejo la palabra para poder impartir pues tu conferencia. Gracias. Gracias. ¿Veo a Álvaro? ¿O no, no es Álvaro? Sí que es, ¿no? Sí. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Oye, Los ¿y dos tú, Marcela? profesores. Qué gusto verte de nuevo. Qué gusto verte. Bueno, a los alumnos, los profesores, Graciano y Álvaro son colegas míos también de máster, entonces me gustaría felicitarlos por el premio del BAC, de la Bienal de Quito. Muy bien merecido. Felicitaciones. Muchas gracias. Ya vendrás a conocer, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bueno, Estamos esperándote, Marcela. perfecto. Bueno, voy a compartir la pantalla. Graciano, por favor, me dices cuando, pues, cuánto tiempo tenemos, 50 minutos, ¿no? Sí. Entonces ya me dirás cuando falte un tiempo para que podamos cambiar un poco, ¿no? Ok, a ver. ¿Ven a mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, eh, el tema que voy a hablar sobre acerca de la vivienda y justicia espacial, el Manifiesto Social Habitat. Hoy soy codirectora del grupo de trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos, Social Habitat, y también estoy en la región 3 de la UIA de las Américas, en Brasil, más precisamente como presidente también del Instituto de Arquitectos de Río de Janeiro. Entonces, esta presentación es parte de nuestro grupo de trabajo, más específicamente sobre Brasil, acerca de Brasil, pero también hay proyectos de todo el mundo. Estamos con algunas realizaciones, una de ellas es el Manifiesto Social Habitat, que os voy a presentar, y también tenemos la pretensión de hacer como una publicación con proyectos de habitación de todo el mundo para el próximo año. Entonces, pongo así, que así puedo ver mejor. Ok, pero somos un grupo de trabajo de la Unión Internacional. A principio tendríamos cuatro miembros de cada región. La región 1 es Europa, con Italia y España representados. La región 2 también Europa, pero la parte oriental, la otra es la parte occidental de Europa. Tenemos Israel y Turquía hoy. En las Américas tenemos México, Perú, Uruguay y Brasil. De México tenemos a Mariana Flores García, no sé si os conocéis, de la región 4, Asia, tenemos Australia, Hong Kong, Japón y South Korea. Y también de la región 5, África, Egipto, Kenia, Nigeria y Argelia. Entonces, como co-director también tenemos a Philippe Capelier y yo, de Francia y Brasil. Entonces, con todos estos países hemos traducido el manifiesto a todos esos idiomas que están los miembros. La idea es traducir para todos los idiomas de la Unión Internacional la publicación del manifiesto en el webinar, en el website, y también creando como difusión de qué es el manifiesto. Entonces, este aquí está en inglés, pero puedo enviarles en español para compartir por el grupo y para SARC. Entonces, la idea es, ¿qué es la idea del manifiesto? Es como entender que es el hábitat social, no es la vivienda social, no es la vivienda asequible, porque cuando buscamos el concepto de affordable housing o vivienda asequible, no encontramos este concepto en todos los países, entonces
queríamos entender mejor qué eran esos conceptos de social hábitat. Entonces, el derecho de la vivienda es el derecho del hábitat, y el derecho del hábitat es universal y inalienable, y también que el derecho del hábitat es efectivamente conectado con la arquitectura. Entonces, esos tres pilares son como los guías de qué es el social hábitat para nosotros. ¿Y qué hacemos en este grupo de trabajo? Pues entendemos las inequalidades, ¿no?, sociales que están como creciendo, y entonces la idea de la Unión Europea al crear, es un grupo de trabajo, no es una comisión, o sea, no necesariamente es perenne, puede ser que se agote el tema y, y empecemos a buscar otros temas, pero lo que estamos viendo en la UIA es que no, es que a partir de este programa también creamos un otro programa que se llama Informal Settlements, que es como asentamientos informales para trabajar las urbanizaciones precarias, loteamientos, o sea, el tema de las cuestiones sociales están conectadas también a espacios públicos, a la cuestión del hábitat, a la cuestión de estas urbanizaciones informales. Entonces el tema no está agotando, al revés, está como expandiendo y se relacionando con otros. Entonces tenemos estos miembros que enseñé, pero la idea es una investigación y cómo aplicar las cuestiones de este manifiesto en políticas públicas y manifestos en general. Entonces, a partir de aquellos tres pilares, encontramos cuatro otros pilares que aseguran la vivienda, ¿no? Así que asegura un hábitat social. Entonces, el hábitat como home, como lar, sería la dignidad, o sea, como diseñar un buen hábitat. Un hábitat como corazón, como envuelve la participación ciudadana, envuelve el derecho de la vivienda. Entonces, como un organismo es como la integración, o sea, la integración y diseñar habitaciones inclusivas, que no sean como aisladas, que eviten la segregación, o sea, los equipamientos públicos son muy importantes, como espacios para niños o espacios culturales, espacios para deporte, salud. ¿Y qué más? Habitat como un proceso responsable. Entonces también es muy importante el respeto a la naturaleza, al ambiente, a la vida comunitaria y las técnicas también empleadas para hacer la vivienda. Entonces, lo que tenemos hoy es un levantamiento de políticas de vivienda en todos esos países. Esa de aquí es como un ejemplo, ¿no? En Japón, ¿cuál es la definición de social housing en Japón? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Japón tiene un sistema de políticas públicas de vivienda basada en el Public Housing Act de 1951. Entonces, para cada país de origen tenemos todos esos datos de cómo es la política de vivienda, cuál es la definición de habitación social, quién promueve, cuáles son las políticas y cuáles son las diferencias entre affordable housing, que es public housing, y que es también otros conceptos, ¿no? Para entender un poco la diferencia entre los conceptos en cada situación, en cada país. ¿Qué más? También, ¿para quién está dirigida las políticas públicas? ¿Quién paga? ¿Quién financia? ¿Tiene también renta o es solo de compra y venta? Las escalas de las políticas públicas, los costos, también los costos para políticas públicas de vivienda, los costos para el mercado de vivienda y el tamaño también de las unidades de vivienda. ¿Qué más? Si tiene espacios compartidos, si tienen equipamientos públicos y comunitarios, la locación es importante, cómo funciona, si está en áreas urbanas, en áreas rurales. ¿Qué más? Se tiene también transportes públicos, equipamientos relacionados y
que es público, o sea, que son espacios compartidos con la comunidad. O sea, es muy importante entender también todos los servicios en las políticas públicas. Entonces, a partir de este levantamiento de datos, también hicimos un levantamiento de algunas prácticas, estoy intentando poner eso más pequeño, algunas prácticas de buenas prácticas de vivienda, o sea, este es un ejemplo. En Francia, el arquitecto es Julian Beller y Hans Walter Miller. Es hecho por Paris City Hall y el programa es una recepción humanitaria, un centro de recepción humanitaria y también un abrigo temporal para refugiados, o sea, 400 espacios en 8 viviendas, en 8 barrios para 50 personas cada uno. Entonces, se ha hecho esto para abrigar los refugiados que estaban como llegando en muchas personas en París. Entonces, se ha construido eso. O sea, lo que quiero enseñar, algunos ejemplos, no voy a entrar en muchos detalles, pero para que entiendan que hay muchas maneras de producir vivienda social y que en todo el mundo estamos como mirando, intentando entender qué son esas políticas de vivienda, qué se está haciendo. Ese proyecto es de Sanaá, más conocido también, ¿no? Y también en París son 100 unidades de vivienda, hecho en 2019, y es un complejo de vivienda y con 4 torres como totalmente irregulares que contienen 8 a 48 apartamentos cada una. Este es un ejemplo en Brasilia, después también voy a enseñarlo nuevamente, pero este es Sol Nascente, es un proyecto que se ha hecho por medio de competición pública, pues en París hay muchas competiciones, en Brasil estamos luchando para que haya más competiciones por arquitectura de calidad, entonces este proyecto es desarrollado a partir de una competición, los arquitectos son de Curitiba, del sur del país, Grifo Arquitectura, y Sol Nascente es hoy la más grande favela que tenemos aquí, una urbanización informal en todo el Brasil. Y el cliente ha sido la Compañía de Vivienda del Distrito Federal de Brasilia. Y el programa incluía, además de la vivienda, algunos equipamientos también en los pisos más bajos. Entonces, es un complexo. Ay, ¿están allá? Sí, sí, perdón. No sé qué hice acá. A ver. Sí. Pues es un complejo de vivienda y también baseado en la diversidad urbana, o sea, tiene como usos mixtos, tiene también la idea de que se haga unas manzanas abiertas para que tengan espacios públicos, críen patios, o sea, es todo un experimento de urbanización también. Este es en Uruguay, se llama Conjuntos Cooperativa, es una cooperativa de Jorge Casaravilla, técnico asistente Instituto Acer de Sur, y son 27 viviendas y además de esto un espacio de uso múltiplo y también aparcamientos, ¿no? 12 espacios para los coches. Es raro que tengamos no espacios para los coches porque entendemos que esos espacios tengan que estar bien comunicados y cerca al transporte público. Pero esa es las cooperativas en Uruguay también creo que han estudiado bastante. Es como una forma también de construcción en que los participantes están envolvidos, o sea, es muy importante también traer ese tipo de proyecto para nuestra investigación. Y son más de 50 parceros, ¿no? Así, involucrados en la construcción. Y son programas de 2 o de 3 dormitorios y también tienen como apartamentos duplex.
como opción. O sea, hay diferentes tipologías. Ese es otro en Uruguay, en Lima. Los arquitectos son como Centro de Cooperativos Uruguayo y tienen, no voy a leer todos aquí, pero también es una cooperativa y la idea son también, a ver, ¿dónde dice la cantidad de viviendas? Pues debería estar aquí. Sí, son 50 también partners así, agrupados para desarrollar estas viviendas. Son 55 viviendas y están hechas también pensando en ese espacio público, o sea, toda esa parte también de abajo tiene como uso mixto. Aquí en la fotografía enseña también los propios habitantes construyendo, o sea, con el sistema de cooperativa, todos construyen juntos la vivienda con toda la asesoría, asistencia técnica. Ese es un programa también que estamos haciendo mucho en Brasil hoy día. O sea, es muy importante entender también las cooperativas por esto, ¿no? Y esto es en Corea, es un Moyoga Housing de Home Architects y hecho en 2017 hacia 2018 y es un programa también de Public Housing y lo interesante de eso también son los volúmenes que genera, los espacios públicos, las terrazas. Entonces es una vivienda también que tiene como cohabitats, entonces es muy importante los espacios compartidos en esa vivienda y también es hecha para jóvenes. Esta es una vivienda también en Corea, en South Corea, y hecha en 2018. El cliente es la escuela de Foreign School Foundation. Estos son apartamentos hechos para los profesores de esta escuela de arquitectura. Entonces, es como abrigar también este público que son profesores que vienen allá para dar las clases y como hacemos vivienda colectiva también para esas personas, ¿no? Así como hacemos inclusiva las diferentes necesidades. Este ejemplo es en Japón. Es una vivienda hecha após el desastre de 2011, después del temblor de 2011. Entonces, había así, necesidad de construcción de muchas viviendas. Entonces, esa es una de ellas, ¿no? En 2015, está en Koriyama City, Fukushima, y el arquitecto es Tabata Architect and Design Office. Entonces, son viviendas en las ciudades con desastres, ¿no? Así como construir también vivienda pós-desastre, con todas las cuestiones necesarias para enfrentar las situaciones que tiene en Japón, que también México también sufre con esto, ¿no? Esta también es una otra que en realidad esa es como vivienda affordable housing, o sea, asequible, pero es un proyecto que une Japón y Kenia, o sea, Fukushima y Kenia, porque la idea es cómo desarrollar juntos un sistema constructivo con, ellos trabajan mucho con tierra y con materiales constructivos como ancestrales, pero con la tecnología de hoy. O sea, también son modelos que fueron estudiados después de los desastres en Fukushima, pero hay una colaboración internacional entre esas dos universidades, de Kenia y de Fukushima. Y aquí entra un poco en cuál es la situación de Brasil y algunos ejemplos, son 15 ejemplos de Brasil, también para este primero, era como una exposición que hicimos, por eso tenemos este leque de posibilidades, ¿no? Entonces, en Brasil, lo que tenemos como necesidades de vivienda, ¿no? Así, calitativamente y calitativas, y a inadecuación de viviendas son como 25 millones de viviendas que no son saludables y que no son seguras. 76 millones de personas, o sea, más de un tercio de la población, necesita mejorar esas viviendas. Y 5,8
millones son como el déficit de vivienda, o sea, tenemos que construir nuevas 5.8 millones de viviendas, pero 25 millones necesitan algún tipo de mejoría, sea en condiciones de los techos o de la infraestructura, o de abrir una ventana, o de poner un baño, o sea, la inadecuación es mucho más grande y necesitamos que los arquitectos hagan ese servicio de prestar como asistencia o asesoría técnica para esas viviendas. Entonces, el mercado produjo 5 millones de viviendas en los últimos 10 años, pero los brasileños construyeron 24 millones de viviendas sin ninguna ayuda. O sea, 82% de las construcciones en Brasil son hechas sin ningún soporte de técnico de arquitectos o de ingenieros, son hechas con los insumos de las familias y sin alguna regularidad, o sea, irregulares en los puntos de vista urbanos o de arquitectura. Entonces, esta había enseñado anteriormente, es Sol Nascente, es una vivienda hecha con base en esa competición que se hizo. Esa también ha sido hecha también construida en la misma competición en Brasilia, es del Estudio 41, también del sur del país, y el cliente era el gobierno de Brasilia, del Distrito Federal, y son 1.518 viviendas en esta urbanización. Ese es un otro también en Sol Nascente también, o sea, en la misma urbanidad, pero aquí son 308 viviendas sociales con un programa también de múltiplos usos, pensando también esos espacios libres, hay aparcamientos también, y la implantación se da como a este eje central que distribuye en dos manzanas los equipamientos de vivienda. Eso es muy interesante, que es como son oficinas para diseñar la vivienda, o sea, esto que estoy hablando de asistencia y asesoría técnica, no sé si alguna otra persona de Brasil ha hablado con vosotros este semestre, pero eso es muy importante, de que tenemos que no solo producir nuevas casas, sino mejorar las casas que ya existen y que han sido construidas por autoconstrucción. Entonces, esos son pequeños despachos, exactamente para que tengan arquitectos como oficina de arquitectos para que estén ubicadas en esas localidades, en esos territorios, para mejorar los servicios, las viviendas. Entonces, es un proyecto que ha construido 10 containers como oficinas dentro de containers, para oferecer esse serviço social, essa assistência técnica. Então, são 30 metros quadrados cada uma, com esta implantação, assim como um despacho, um espaço de banho e nada mais, não? Assim, para receber a gente, para poder fazer reuniões e para estar em los territórios. Este é um exemplo que, pues, como Graciano e Álvaro ganharam o prêmio da Bienal de Quito, este despacho também de uma colega nossa, de Renata Corradin, ha ganado también este premio en el BAC. Y este es un edificio de 11, son 11 edificios hechos en esta urbanización. Y la idea de este edificio es como hacer como 32 unidades de vivienda, más ese espacio para los niños en la planta baja. Entonces es muy interesante porque es todo un proyecto de urbanización que está recuperando el margen de las aguas y también como sacando, haciendo como nuevos edificios para realocar la gente que vive en áreas de riesgo. O sea, pueden ver aquí en este mapa inferior, ¿no? En la planta baja, ¿no? Que tiene todo el río, o sea, es una recuperación del río y una reubicación de las viviendas que estaban en áreas de riesgo. Entonces, son muchos equipamientos que están construyendo y este edificio es interesante por la calidad arquitectónica, por la calidad de las unidades, por traer también ese equipamiento para los niños en la planta baja. Ese es un otro ejemplo en São Paulo también, en São Bernardo do Campo, se llama Duarte Murtinho Residential, de Marcos Boldarini y Lucas Nobre. Marcos Boldarini es un arquitecto
também de mercado, que produz muita boa arquitetura e está também trabalhando nessas áreas informais, ou seja, São Paulo nunca ha parado de produzir viviendas. É muito importante essas políticas públicas quando são hechas em áreas informais, como as favelas, que elas não deixem de seguir continuadas. Ou seja, esse é um projeto para 120 viviendas, mais 4 espaços comerciais e os espaços públicos. Então, dá para ver a relação com a gramatura da favela, não? Assim, as casas pequenas e essas viviendas que são implementadas com esse projeto. Essa é Chácara do Conde, também em São Paulo, feita por Marcos Carrilho, arquitetos, Jacó Assis e Anunciato Arquitetos Associados, Victor Carrillo e Breno Eithel Zildesberg. Então, também é feito para a Secretaria de Vivienda de São Paulo, a municipalidade. São 1.290 unidades de vivienda também que estavam em áreas de risco e se construem essas novas vivendas, sempre pensando nos espaços coletivos. Aqui há como esse equipamento de deporte e também como são as comunicações entre as vivendas e produzem também uma nova configuração urbana, as novas manzanas. Essa é como há toda uma preocupação com a criação de uma nova urbanização, com as linhas rectas também para criar as conexões. Esse é o Parque Novo Santo Amaro, também em São Paulo, em Guarapiranga. Ou seja, nessa imagem de arriba podemos ver os espaços públicos, todo este verde também, há uma construção de todo um corredor verde ao largo das viviendas. Elas abraçam o equipamento público do deporte também, a piscina, há todos esses espaços de água e de uso coletivo. E esse despacho também é muito conhecido aqui, Biblioteca, por ser muito boa na arquitetura. Então, se construem 200 novas viviendas, unidades de vecinos, não? Unidades de viviendas. Há toda essa infraestrutura urbana e esse parque linear que é criado também para ser essa conexão e para atrair mais qualidade. E também, claro, esses espaços necessitam drenagem, ou seja, são muito construídos, muito densos, então, quando se faz uma revitalização, é muito importante também esses espaços verdes para a drenagem e toda essa recuperação. Esse é um equipamento, é uma vivenda aqui em Rio de Janeiro. Também é um sistema de cooperativa, pero aqui chamamos de outra maneira, não? Assim como são ocupações, e aqui temos este programa de Minha Casa Minha Vida com o selo chamado entidades, porque são para as cooperativas, ou seja, é um espaço que era protegido, ou seja, uma vivienda antiga que estava em ruínas e era protegida, e a ocupação se ha hecho no centro da cidade por pessoas que buscam casas, e há um programa específico do governo para que transformemos essas casas essas ocupações em vivenda social. Então, são 60 famílias que vivem aí, são 2 blocos de vivendas. Houve um problema que se sacaram essa imagem, essa segunda imagem da esquerda, de arriba abaixo, a la de la esquerda, ven que está sem o techo. Ou seja, quando eles se cambiaram a esse sítio, tiveram que vender o techo para poder seguir aí. E com isso, o ayuntamiento teve que pedir que eles hicieran algo para que a fachada não caíra. Ou seja, tiveram que fazer uma grande obra de intervenção para poder segurar essa fachada e siguen aí como lutando para que este projeto que já está hecho, já está firmado com o governo também, para que realmente se construya. Então, a ideia é como 12 viviendas duplex com 2 habitações e, además de isso, alguns espaços comunitários, como auditório, como acomodações temporárias para visitas ou para também receber as famílias. Esse é algo parecido, porque também é um conjunto que é todo protegido por la calidad de patrimônio,
pero com outras dimensões, não é uma área de 1.000 metros, mais ou menos, quadrados, e é promovido já em La Paraíba, já está em norte do país, nordeste do país, e com o município também, com a municipalidade de allá, e são 17 casas, chamamos de casas casadas aqui, seria como casas conectadas, são casas geminadas, ou seja, elas estão seguidas uma com a outra, como podem ver, e a ideia é como recalificar para que sejam também um programa para vivenda coletiva com espaços também de uso comunitário. É muito interessante esse projeto, é muito bonito. Pues, se depois querem mais alguma informação, os podem enviar. Este outro também é em Rio de Janeiro, Egas Muniz Pavilion. É uma vivenda que está em uma colônia Juliano Moreira, era um espaço de cuidados psiquiátricos, ou seja, um hospital que hoje ha cambiado totalmente o uso, não existem mais esses complexos de psiquiatria no Rio, então este ha cambiado para estas viviendas hechas em 2009 por la Fábrica Arquitectura e o contratante também é a Municipalidade de Rio, ou seja, é o reuso de um espaço transformando também em vivenda. Ou seja, é muito importante também que pensemos os usos e também é sustentável que mantengamos a estrutura principal cambiando as unidades. Esta é uma outra vivenda em la favela de Rio de Janeiro, em Babilônia. Se ha hecho com qualidades de sustentabilidade, ha ganado um selo que se chamava Selo Casa Azul de la Caixa Econômica. A Caixa Econômica é como o financiador, é o banco financiador aqui de Brasil. E é um complexo também de vivendas que se han reubicado às famílias que viviam em áreas de risco nessa favela, com essas vivendas, e também essas escaleras são interessantes porque são escaleras de uso público, ou seja, conectam esses espaços de abaixo com os de arriba, ou seja, essas escaleras funcionam também para a comunidade, não só para quem vive nessas vivendas, mas para toda a comunidade. Isso é interessante desse projeto também, os materiais, a tecnologia que se usou para que tivesse esse selo verde de sustentabilidade. Isso é em Belém do Pará, pero temos casas muito similares aqui em Brasil, de los mesmos arquitetos, Luiz Fernando de Freitas, e é como, podem ver como há essas, não sei se se pode ver porque está muito pequeno, pero são como cobertas inclinadas, tem essa inclinação, e isso ha generado algo curioso também, porque em las favelas hacemos las lajes, ou seja, são planos os techos para que se pueda añadir novos pisos, e isso impide de añadir novos pisos. Então, não é que a população haya gostado muito, mas são muito interessantes o sistema construtivo, todo em ladrilho exposto, e pues são como 12, 3 pisos, e têm como 624 vivendas de 2 habitações, de 54 a 60 metros quadrados. Esse é o projeto Nenhuma Casa Sem Banho. Esse projeto está ganhando muita visibilidade. Hoje o governo anunciou que quer construir em todo o Brasil também banhos para as casas, porque o que hemos visto em Brasil é que em essas comunidades no sul, em Rio Grande do Sul do país, não haviam banho, ou seja, muitas casas em las favelas sem banho hasta os dias de hoje, ou seja, isso é muito impactante. Então, foi um programa feito com 36 arquitetos, liderado por Thiago Hausmann, e o cliente era o Estado também, era a municipalidade, e 359 famílias, ou seja, esses são os clientes, não? As famílias que foram atendidas com a inclusão de um banho em las casas dessas famílias, ou seja, com a pandemia também, em 2019, vimos que intensificou a necessidade de pensar os banhos e água, porque todos diziam, não? Com a pandemia, que necessitava lavar as mãos, necessitava
que una persona usara el baño por vez, pero las casas no tienen ni agua ni nada de eso. Aquí en esta citación dice, no tomo baño de ducha hace 20 años. El proyecto que construye baños atende a 1.800 familias en el Rio Grande do Sul. Entonces fue muy importante ese proyecto y él ahora está tomando más visibilidad en todo el Brasil. Ese es un proyecto similar, pero en el norte, aquel era en el sur, extremo sur del país, ese es en el extremo norte del país, que se llama Proyecto Casa Encantada, que también proyecta las mejorías de viviendas, o sea, esa asistencia y asesoría técnica a la vivienda social, pero también tiene todo un proyecto social, o sea, es muy interesante y muy importante que cuando pensemos en vivienda social, son los procesos de las asistentes y asistentes de salud, asistentes comunitarias que estén integradas para la participación de esas personas desde antes de se hacer vivienda, durante y después también la implementación del proyecto. O sea, es muy importante también que se mantenga en contacto con esas familias para entender que la vivienda es muy importante, pero también las relaciones y también otras cosas como la salud, la integración con enseñanza, con espacios públicos. Entonces es muy importante el papel social de ese proyecto Casa Encantada. Y aquí para terminar, un poco lo que vamos a hacer, cuáles son los planos de la vivienda social. O sea, yo presenté un poco de este panorama de algunos países. Aquí es lo que queremos hacer, son publicaciones para serem levadas ao Congresso Mundial, que será el 2026 en Barcelona. Entonces, ahora, em novembro, lançamos uma chamada. Estamos aguardando a validação da UIA e entre fevereiro e junho haremos a recepção de propostas para a publicação sobre vivienda social, para depois levar em julho, não? Em julho para Barcelona. E aqui também tem como, para cada um de esses três pilares, hemos traído alguns exemplos. Não sei, Graciano, como estamos de tempo. 10 minutos. Ok, então passo rápido, assim como esse é o exemplo que havíamos falado de Uruguai, se chama Mauá Doc, era um gasômetro, e é muito interessante a revitalização deste espaço que está no centro do Uruguai e a recuperação de um espaço, de um gasômetro que está como desativado desde há muito tempo. Então, é bastante interessante, são 95 unidades de viviendas com também usos múltiplos e 48 espaços para os coches, com também um espaço para os niños, um equipamento para niños. É público-privada la implementación de este proyecto. Gustavo Vero Campo es uno de nuestros colegas de este grupo de trabajo. Ese también es de uno de nuestros colegas del grupo de trabajo de Philippe Capelier, que es el codirector. Son 68 viviendas en Montpellier, Francia. E é interessante também a volumetria, são 57 viviendas de uso para renta, não são de propriedade. Isso é muito interessante também, que na Europa se mantém a renta, aqui em Brasil é muito difícil de aplicar, não sei como é a situação em México. E 11 de propriedade, não? Pero todas sociais. Então, é fundo de 7 milhões de euros, também 4 anos de duração para a construção. Esse é um exemplo em Nigéria, é muito parecido com os exemplos em Brasil, que se fazem múltiplas viviendas com um espaço praticamente cerrado, não? Mas com alguns espaços públicos. São 480 viviendas e são construídas em parceria com o setor privado. Então, são também parcerias público-privadas com 5 anos de duração da construção. Esse é um exemplo em Bolzano, Itália, de Casa Nova Arquitectos Associados. Já tem uma outra volumetria, uma outra implementação. É este mesmo, assim, com esses espaços públicos interessantes também. E
Son 185 millones, no, 18 millones de euros para 136 viviendas. Tienen espacios también para los coches y esos espacios compartidos de parques y jardines. 3 años de duración del Instituto de la Edilicia Social. Ese no es público-privado. Eso también es en Italia, en Bologna, de Vicolo Mandria, Villa del Inferno. Es interesante los espacios también comunes, los jardines que generan los colores, las ventanas, el ritmo de las fachadas. Y es como una renovación también de un edificio histórico con 2 millones de inversión de euros, ¿no? 2 millones de euros de inversión para 14 viviendas, 11 espacios para los coches y ese espacio de jardín comunitario, además de un espacio común. 2 años para la construcción y ese sí es una parcería público-privada. Eso es lo que enseñé, ¿no? De Renata Coralín, que es el Guaicuri. Y aquí se puede ver que hay otros edificios, ¿no? No solo aquel, pero es una serie, son 12 edificios que se están construyendo. Ese es el espacio para los niños, espacio comunitario. Aquí también es una implantación con todas esas viviendas. Hay como un espacio verde, como una conexión verde y también los equipamientos de deporte a lo largo de todos esos edificios, ¿no? Se llama es hecho con la Secretaría de los Mananciales porque están mirando hacia las aguas, hacia toda esa infraestructura para recuperación de los ríos y son como 454 nuevas unidades en 22, perdón, no son 12, son 22 edificios de viviendas. Ese es un edificio en España que es Social Housing Son Cervera. Es muy interesante también la creación de los espacios, el ritmo, la arquitectura que se genera. Ese también es hecho también, es el mismo, ¿no? En España y trabaja también con madera. Son 42 unidades integradas. Y lo que es interesante aquí es lo material, toda la tecnología que se utiliza, la permeabilidad de los espacios. Y los colaboradores son Bernús Fernández Arquitectos y L3J, técnicos asociados, Sociedad Orgánica, Marco Hernández y Juan Brunet. Entonces tiene 5.000 metros más o menos de actuación. Y ese es un centro de recepción para mujeres, mujeres sin techo en España. Ha ganado un premio, el otro también. Es muy interesante también que utiliza bastante la madera como una forma de acoger a esas mujeres. O sea, es un equipamiento de emergencia pública. Entonces está como, no es como un tradicional abrigo temporario, no, es como una casa, un hábitat, un lar, o sea, habitat as home, como estávamos diciendo, ¿no? Está hecho en Barcelona de Manuel Arguiro y asociados, L3J, técnicos asociados, Horizon Audiotech, Bernardes Imóveis, Brafim, tiene 3.000 metros cuadrados. Entonces, esos ejemplos en South Korea, que es la cohabitación, había enseñado más o menos en otra planta, o sea, la necesidad de compartir espacios comunitarios y que la célula mínima sea la célula privativa para dormir, para la familia, pero que ellos puedan compartir los otros espacios, ¿no? Son 30 miembros de 8 familias discutiendo cómo cohabitar ese edificio. Esses são exemplos aqui, não? Em cooperativas de vivienda em Rio de Janeiro. Shangri-La é uma das cooperativas. Essa é a planta de cada casa com um espaço comunitário no meio, o pátio para todos, e um jardim privativo. Essa é uma outra cooperativa, se chama Herbert de Souza, também aí sendo construída por las pessoas, ou seja, a necessidade da participação na construção de sua própria vivenda. Queria todo esse espaço compartido de los pasillos. Eso es en Egipto. Es muy interesante, pusimos como habitar es a cor, como el corazón del habitat,
Lo que la municipalidad construye es apenas las partes húmedas y ese involucro, o sea, como aquí, se construye toda la parte de aguas, o sea, el baño y la cocina. Lo demás es libre para que las personas puedan construir, como se ha hecho Aravena, por ejemplo. Entonces, es muy barato ese tipo de solución, pero lo más importante es la infraestructura, es el baño, es la cocina, y lo demás la persona puede autoconstruir como pueda, ¿no? Ese es aquel proyecto, ¿no? Ninguna casa sin baño, que também envolve muito a participação e é um programa muito importante também. Não há como uma solução pré-configurada, não é importante a arquitetura, mas sim esse espaço não, que vai trazer dignidade, que é o banho. Esse é outro, habitat como organismo, ou seja, é uma série de construções, aqui é muito interessante que também é em Cairo, Egipto, e tem de lado uma mesquita, do outro lado a igreja, ou seja, tem os muçulmanos, tem os católicos convivendo no mesmo espaço, então esses grandes espaços de deporte também como uma maneira de dar todo o suporte a essas vivendas, e também há como em uma linha dessas vivendas, na parte de abaixo, é todo de comércio, há uso misto também. Vocês continuando esta implantação dessas vivendas. E também há espaços públicos, como espaço para niños, há também, enfim, as quadras de esporte, transporte público, todo isso é necessidade de garantir todo esto como parte da vivienda. Esse projeto acaba de ganhar um prêmio en el World Urban Forum de ONU Habitat, junto con la Unión Internacional de Arquitectos. Es una vivienda en Australia. Y también como la vivienda como un proceso responsable, ¿no? Así, entonces, él es todo sostenible, piensa en las emisiones de carbono, también piensa esos principios de conexión social, de sostenibilidad. Entonces, él ha ganado un premio mucho por esto de la sostenibilidad, de la tecnología, de los materiales que ha implementado. Este yo ya comenté, que es este en Japón, hecho en colaboración entre Japón y Kenia. Entonces, está pensando como una forma de habitar el futuro. Este también es este modelo también, es un otro modelo en Kenia con essa possibilidade de intercâmbio entre dos países. E lo que dice Izumi também é de nosso grupo de trabalho, Izumi é este de la izquierda, que ele vai trabalhar com este solo, é um solo de argila negro, ou seja, black soil, ele chama Black Cotton Soil Project, porque em realidade são as técnicas com terra, e lo que ele diz é que se vas hacia atrás, muito hacia atrás, nuestras tecnologías eran las mismas, o sea, hoy, claro, tenemos otras maneras de construir y todo eso, pero si vamos hacia atrás, todos construimos con materiales locales, con la argila, con lo que teníamos. Entonces, él busca un poco esa ancestralidad con tecnologías actuales para hacer ese intercambio entre África y Asia. Entonces, ese es un resumen de lo que hablamos, ¿no? De qué es los tres pilares de qué es el derecho al habitat y cómo el habitat debe ser, como una casa, como un corazón, como un organismo y como un proceso responsable. Entonces, también estamos planeando para el próximo año esos webinars de enero a diciembre. Entonces, inclusive me gustaría llamar ao laboratório de Vicoco para estar con nosotros cuando sea la región 3 de Américas. Y es esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Termino por Marcela. aquí. Ha sido muy interesante toda la recompilación de proyectos que nos presentaste, ¿no? Y al final nos hace reflexionar sobre la importancia, ¿no? De estas instituciones como la Unión Internacional de Arquitectos, que de una cierta forma trabajan, ¿no? Estos temas. Y posiblemente cómo esas uniones internacionales de arquitectos, en el caso que estamos analizando, ¿no? Sobre el tema de la vivienda de interés social, pueden ser como unas herramientas muy importantes porque al final permiten a los mismos arquitectos de aprender, ¿no? De entender lo que se está haciendo en los diferentes países, por lo tanto de aportar, ¿no? Su propia visión
Y por otro lado también, no solo como instrumento de proyectos, sino también como instrumento de análisis, ¿no? O sea, entender realmente pues dónde las diferentes realidades están paradas. Porque si es cierto, por ejemplo, que en España, ¿no? En Portugal, en Europa en general, tenemos políticas de vivienda e intervenciones que están bastante asentadas, ¿no? Y aunque los problemas sigan siendo, digamos, como muy fuertes, pero por otro lado, pues llegamos a situaciones como las que nos mostraste en Brasil, donde muchísimas personas pues ni siquiera tienen hoy en el 2024 pues un baño en la vivienda, ¿no? Por lo tanto, situaciones de desigualdad, ¿no? O de desequilibrios que son muy fuertes, ¿no? Tuvimos el placer, pues, de tener aquí con nosotros, tanto como revisora que como conferenciante, pues, la arquitecta Renata Corradín, como dio una conferencia, pues, el año pasado, donde justamente nos estaba explicando de esta grande intervención, ¿no? O que acaba, pues, de ganar un premio, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante tu plática, incluso que fuera la última, porque, digamos, de una cierta forma nos, nos, ah, nos hace pensar en un concepto que hemos platicado diferentes veces aquí, que es la importancia de la responsabilidad social del arquitecto, ¿no? Nos tenemos que encargar, pues, de estos proyectos, ¿no? De proyectos que posiblemente no son proyectos de publicaciones de arquitectura, de fotos, de revista, pero que realmente, pues, pueden mejorar la vida de las personas a través, pues, de la generación de vivienda colectiva que construye ciudad. ¿Alguien quiere aportar algo, preguntar aquí o en línea? Professor, eu tenho algo a aportar. Se Sí, puedo, se puedo. Sí, es interesante que digas eso de hacer un análisis, porque realmente lo que tenemos que hacer este año es exactamente un análisis a partir de este manifesto. Como analisamos essas vivendas? Como analisamos isto para que haja realmente um critério? Ou seja, isso de nenhuma casa sem banho é como é o básico. Pero como analisamos isso? Como transformamos isso em políticas públicas? Ou seja, há políticas públicas exemplares, como em Colômbia, que temos lá nos exemplos também de Echeverry em Medellín, que são buenos exemplos de arquitetura e de vivienda social, ou seja, de urbanismo social, como transformar isso em buenas prácticas, ou seja, nosso dever de casa para este ano é fazer esse análise, e creio que quizás poderíamos incluso pensar junto com o laboratório Vicoco, ou também com pessoas também que estudaram conosco, como a própria Renata Coradin e tu grupo aqui de estudantes, de como analisar esses projetos. Ou seja, eu creio que há uma aportação que é muito interessante de este grupo. Vicoco tem, não sei, já alguns anos que tem as edições deste laboratório. Então, creio que minha ideia de trazer também isto um pouco aqui são muitos exemplos, mas como classificamos esses exemplos para realmente ter como um guia de buenas prácticas em habitat social, que seja, claro, distinto para cada localidade, mas também que pueda aportar cada um uma coisa, ou seja, é o espaço público que é importante, é a infraestrutura, é o pertencimento. Então, creio que podemos pensar um pouco isto, não? Assim, e tenho certeza que os que fizeram o curso agora, que estão terminando hoje, também estão como indo hacia esse caminho. creo que es importante esta cuestión de sistematizar, ¿no? Y por lo tanto, seguramente pues sería interesante poder participar en todo el proceso de elaboración de los criterios y de análisis de esos proyectos, porque el estudiarlos y el sistematizarlos simplemente nos daría, digamos, dos cosas. La primera que es dar a conocer pues esas buenas prácticas o ver hasta qué punto son buenas prácticas, y la segunda es, digamos, generar como un sistema de criterios que puedan servir tanto para el análisis como para el proyecto, ¿no? Para futuras intervenciones en esos contextos y en estas realidades pues tan diferentes. Uhum. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, gracias, Graciano, Álvaro y los demás que están aquí. Te invitamos, Marcela, a quedarte un momento más con nosotros. Ah,
Entonces, bueno, damos por cerrada, ¿no? Esta séptima edición, pues, del diplomado en diseño de la vivienda colectiva contemporánea. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes todos estos fines de semana. Creemos y esperamos, pues, que todos los contenidos que hemos intentado transmitirle puedan, digamos, de una cierta forma, ayudarles o complementar vuestra formación de arquitectos y de arquitectas, ¿no? Para poder generar, ¿no? Un futuro mejor de nuestras ciudades. No sé si tú quieres agregar algo, Álvaro. Está. Pues digo, yo creo que lo importante, como decían, de estudiar estos proyectos, pero también estudiar los que ya tienen muchos años, ¿no? Como el otro día que fuimos a hacer los recorridos, como el de Alejandro Son, o en su caso, proyectos de autoconstrucción que muchas veces pues, no han sido pensados por arquitectos o no se basan en teorías, sino que al final son resultado de la necesidad y de las opciones que van teniendo en cada momento en contextos distintos. Y yo creo que nos hace falta mucho aprender, ¿no? Por ejemplo, seguramente en Brasil, Marcela, todo este tema de las favelas, cómo es que funcionan, ¿no? Al final, en muchos casos funcionan mejor que conjuntos que han sido pensados, digamos, con más preparación. Y, y ese tipo de valores son los que deberíamos de tener muy claros para realmente, pues, aplicarlos en los proyectos con esta intención de hacer ciudad y de generar barrio, ¿no? Entonces, sí, sí creo Sí. que ah, ahorita pensaba lo interesante también que sería, pues, hacer viajes, ¿no? O sea, realmente ir a Brasil a ver todo lo que han hecho, ir a Colombia, no sé, hay tantos lugares que visitar, pero Estão sin super duda, invitados a venir a Brasil. Temos um galpão enorme que podemos fazer aí workshops. ok, Estão invitadíssimos. no, pues, estaría increíble. Te vamos a tomar la palabra algún día, Marcela. No sabemos cuándo, pero la palabra se va a tomar. Perfeito. E vosotros, pues, yo veo a Jesús y Miguel. Debe tener más gente ahí, pero yo veo a Jesús y Miguel invitadísimos también a venir a Brasil. Pues, hay un montón de gente. Ah, ajá. Todos invitados. Venga. Un abrazo, Marcela. Muchas Un gracias. grande abraço, Álvaro. Gracias.